Cuando te sientes solo o estás en soledad, ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscas escapar? ¿Buscas una vía de escape? ¿O simplemente lo transitas como algún proceso normal como tiene que ser? Esta y otras preguntas yo me las hice muchas veces en esos periodos de soledad, en esos periodos en los cuales no me encontraba conmigo mismo. Y antes de comentarte cómo salí de allí, quiero que te suscribas y comentes cuáles han sido las herramientas que has utilizado para salir de la soledad y cómo la ves, como una enemiga o como una aliada. Pues básicamente yo primero la veía como una enemiga. Le huía, pensaba que era algo malo, inclusive hasta pensaba en tomar alcohol yo solo. Y de hecho lo hice muchas veces y me sentía nefasto. Pensé que no tenía salida, pero siempre había algo en mí que decía que no tenía que ser tan extremista. No caer en lo peor de querer quitarme la vida, de querer arruinarle la vida a alguien más. No, simplemente me aislaba, me encerraba y veía la soledad como un castigo. Pensé que era algo, alguna carga kármica que tenía que pagar. Pero desde la inconsciencia lo decía. Quizás sí, alguna carga kármica, pero no sabía ni siquiera qué era eso. Recuerdo que me encerraba, salía del trabajo, no quería entrenar y simplemente quería refugiarme en mi casa, estar en vicios, jugar videojuegos, viendo no por y comiendo comida chatarra. Eso era lo que me gustaba en ese tiempo. Lo veía como algo automático, ya mi mente me lo pedía y no sabía que estaba en un ciclo que no se terminaba jamás, porque veía la soledad como algo que era dañino, algo que me merecía por algo que había cometido, qué sé yo, decía yo, no, ni sabía el por qué. Entonces cuando conocí el camino del autoconocimiento, empecé a reconocer quién era, identifiqué cuáles eran esos patrones que hacían que yo volviera a lo mismo de siempre, empecé a eliminar personas de mi vida, empecé a eliminar vicios de mi vida, proyecté mi visión, supe cuál era mi objetivo en este mundo, encontré mi propósito trascendental, entendí que era algo netamente mental, que la soledad era una aliada, que la soledad me enseñó a entender cómo era yo en realidad. Me enseñó el proceso del autoconocimiento, el proceso de autoimagen, como lo puedan llamar. Porque recordemos que lo que está dentro es lo que vamos a proyectar allá afuera. Y yo proyectaba un Irwin inseguro, un Irwin totalmente triste, con un aura de caída, que no sabía qué era lo que iba a hacer en su vida, que estaba viviendo por vivir y que no cumplía los estándares de la sociedad. Porque, ojo, tenemos que tener cuidado con esas cosas, en querer estar cumpliendo los estándares de la sociedad. Me sentía mal, empezamos a caer en la comparación, y que eso es lo que quiere la mente, el ego, las personas allá afuera, quiere que te compares, que seas como aquellos, como el otro. Empezaba a postear cosas que no eran, tener una vida ficticia, porque para eso nos quieren programar. Quieren que seamos unas personas totalmente falsas. Y yo te hago la pregunta, ¿has conocido o conoces personas que quieren proyectar en las redes sociales una vida que no es? Proyectan una vida que aparentan en la cual no tienen y jamás tendrán. Pues yo creo que sí. Yo también lo he pasado, lo he vivido y lo he experimentado. Sigo viendo personas que lo hacen. Ojo, no lo hago de manera crítica, lo hago de manera constructiva. ¿Por qué? Porque yo me vi en ese espejo muchas veces y pensé que era algo lógico, que era algo que tenía que hacer para subsistir, para encajar en la sociedad. Y me di cuenta que simplemente es eso, tratar de encajar, tratar de ser otra persona que no soy. Mi identidad no era esa. Entonces, como consejo te doy, no trates de encajar por los demás. Simplemente sé tú mismo desde tu esencia, desde tus valores, elevar tu nivel de conciencia, buscar unos entornos de poder, personas de poder. Trata siempre de invertir en ti mismo. Tu mayor activo eres tú, tu tiempo, tu vida, tu salud. Empieza a ejercitarte, empieza a ejercitarme, a dejar de tener ese lenguaje víctima, cuestionarme mis pensamientos subconscientes y entendí que qué bonita bendición fue la soledad. No huirle, estar en relaciones por no sentirme solo, en la cual cometí esos errores. Rogaba, estaba en relaciones que no me convenía por el simple hecho de cumplir el estándar de la sociedad, de tener pareja a cierta edad, o intentar tener un hijo a cierta edad, o no estar solo ante los ojos de los demás. Y qué error nefasto es no vivir tu vida, sino vivir la vida que los demás quieren de ti. Una bofetada espiritual es esto.
totalmente. Y lo descubrí diciéndome la verdad, lo descubrí hablándome mi yo interno, escuchando la voz de mi alma. No puede ser posible que estemos viviendo en modo automático. Pasan los años. ¿Y qué hacemos con nuestras vidas? Querer cumplir patrones de los demás, querer cumplir estándares que otras personas quieren y no vives tu vida. Es algo que tenemos que hacer con mucho cuidado porque vivimos, y repito, la vida que quieren otros de ti. No cumplas estándares de los demás, no cumplas opiniones de los demás. Las personas siempre van a opinar sobre ti, siempre van a querer lo mejor de ti. Las opiniones son baratas, las opiniones no sirven de nada. Yo no oigo opiniones de alguien que no ha construido algo que me sirva. Y tiene que ser así, señores. Si alguien viene a criticarte, a decirte algo que ni siquiera él lo ha logrado, no lo escuches. Simplemente oye lo que dice y ok, apártate. No tienes por qué hacerle caso a todo el mundo. No estés cumpliendo estándares de la sociedad de ningún tipo. No cumplas ningún tipo de estándar, por Dios. No caigas en ese error. Yo perdí mucho tiempo de mi vida tratando de encajar con personas, tratando de ser una persona que no soy. ¿Y qué me llevó a eso? A la destrucción, a caer en vicios, a caer en depresiones, a no saber qué es lo que quería. Te lleva simplemente a la oscuridad, al infierno. Ve la soledad como una oportunidad para tu cambio. No lo veas como una enemiga. Para aquellos que quieren un ejercicio de saber cómo tratar la soledad, pues bueno, aquí te tengo uno. Haz una visualización como de que la soledad es una persona que viene a tu casa, toca tu puerta, le abres la puerta, le dices, ok, te estaba esperando, siéntate aquí, tómate un café, escúchala, transítala y luego que ya la hayas escuchado, la hayas aceptado, la hayas agotado, es la hora de abrirle la puerta y la dejas ir. Es algo pragmático, pero te va a servir a verlo de una manera dinámica. No le tengas miedo a la soledad. La gente le huye a la soledad. Cree que se van a desmoronar porque tienen una mentalidad débil. Tienen una mentalidad escasa que no se hallan con una persona o quieren estar rodeados de personas que al final no les van a servir para nada. Como consejo te digo, acepta la soledad si lo estás transitando, entiende el por qué la estás transitando, pídele a la conciencia divina, a Dios, qué experiencia debo aprender de esto. No tienes que decirle, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? No. Siempre vamos a tener experiencias y situaciones de las cuales sacar de la vida, porque vinimos a experimentar, a transitar, y de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, o sea, a las experiencias que vamos obteniendo, podemos tener mejores herramientas para enfrentar las situaciones que nos sigan viniendo. Eso es lo que tienes que tener, una mentalidad más allá de lo evidente, no ver por ver, reaccionar por reaccionar. En mi video anterior hablé de cómo dejar de reaccionar ante la vida, de no ser una persona que ante todo ya piensa de una, no. Primero analiza, ve cuál es la situación, qué puedes hacer a través de ello y actúas. Para eso tenemos el raciocinio. Y este ha sido un video muy bonito porque he hablado desde el corazón, he hablado desde mi experiencia, desde mi perspectiva, y yo salí así. Yo salí tomando conciencia, entendiendo el por qué vino la soledad a mi vida y por ende aprendí qué era lo que decía mi alma, porque tu alma te grita, te habla y te dice qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que cambiar y qué es lo que tienes que aprender. Así que familia, ya saben, aquí te voy a dejar en la descripción el link del grupo privado que tengo, de mi comunidad, y el link de mi Instagram para que sigan viendo contenido de valor. Aquí también en YouTube voy a seguir subiendo contenido de valor. Mi propósito es servirle y mi propósito es convertirle en una persona mentalmente fuerte, así como yo lo estoy haciendo. Nos vemos en el siguiente video, familia. Let's go.